ustedes Kirtop y estos son los 100 descubrimientos arqueológicos más increíbles que cambiaron el mundo. Un cráneo de 270 millones de años. En la colección del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian se descubrió un cráneo fosilizado que pertenecía a un antiguo ancestro de los anfibios. Su edad aproximada es de 270 millones de años. Los científicos describieron el cráneo como una nueva especie de protoanfibio, que recibió el nombre de Kermitopus gratus en honor al famoso Muppet, la rana René. Uno de los estudiantes de la Universidad George Washington destacó la importancia de usar nombres populares en la divulgación para atraer la atención hacia los descubrimientos científicos. Él señaló que el nombre Kermit es perfecto para describir a la antigua anfibia, ya que la conecta con los representantes modernos de esta clase de animales. El cráneo fue pues encontrado por el paleontólogo Nicholas Houghton durante investigaciones de campo en Texas, en un lugar conocido como la Red Bed. Esta área, que pertenece al período pérmico temprano, contiene muchos fósiles, incluyendo restos de antiguos reptiles y anfibios. Después de su descubrimiento en 1984, el cráneo permaneció en los fondos del museo durante décadas, hasta que fue estudiado por Arjan Mann, quien lo seleccionó entre otras muestras para un análisis detallado. Los esfuerzos conjuntos de los investigadores ayudaron a establecer que el cráneo encontrado pertenece a un nuevo género de antiguos anfibios. Una puerta metálica dentro de la roca. Desde principios del siglo XXI, numerosas historias y rumores rodean la construcción del ferrocarril Baikal-Amur en Rusia, algunos de los cuales sorprendentemente tienen fundamentos reales. Durante los trabajos activos en esta vía férrea, los trabajadores se encontraron con anomalías y fenómenos paranormales, lo que llevó a muchos a llamarla una línea fantasma. Entre las historias ocupan un lugar especial los relatos sobre el fantasma del ferrocarril, un tren que pasa sin hacer ruido, del cual fueron testigos tanto los constructores como los habitantes locales. Según los científicos, el origen de estas historias podría estar relacionado con los acontecimientos de la década de 1940, cuando durante un levantamiento, los prisioneros robaron una locomotora en un intento de fuga. Los misterios tampoco pasaron por alto los túneles del BAM, en particular el de Severomuisky, cuya construcción duró más de 25 años debido a sorpresas inesperadas que presentaban nuevos desafíos para los constructores. Los misterios relacionados con estas construcciones, incluida la historia del chamán blanco que presagiaba catástrofes, solo aumentan el aura de misticismo que rodea a la vía férrea. A cada paso, los constructores se enfrentaban a nuevos obstáculos que requerían soluciones inmediatas. Uno de los momentos más intrigantes fue el descubrimiento de una puerta metálica en el depósito de agua de una de las secciones del túnel, después de que una fuente subterránea se rompiera y causara la muerte de 30 personas. La puerta, que se convirtió en un verdadero misterio, permaneció como un enigma sin resolver, al igual que los extraños sonidos que provenían de debajo de la tierra, parecidos a golpes. Los intentos de explicar estos fenómenos varían desde suposiciones sobre una alta concentración de gas radón, capaz de provocar alucinaciones auditivas, hasta historias sobre fuerzas malignas que habitan en las profundidades del túnel. Un toque adicional de intriga lo aporta el Puente del Diablo, que forma parte de esta misma vía férrea y es famoso por sus misterios y nombres. A pesar de todas las dificultades técnicas y místicas, los túneles de Severomuisky y el Puente del Diablo siguen siendo las construcciones más importantes del BAM, y las historias relacionadas con ellos continúan fascinando tanto a especialistas como a viajeros. Las respuestas a muchas preguntas aún no se han encontrado, y cada nuevo misterio solo profundiza el enigma de estos lugares. ¿Qué significa este dibujo? Aquí tenemos un verdadero relieve del antiguo Egipto. Es más antiguo de lo que piensas. Fue creado en algún momento del siglo XIV a.C. Ahora se encuentra en el famoso Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Mira estas columnas delgadas de palma. Lo más probable es que sea un palacio. En los templos, las columnas eran más gruesas y decoradas con papiro. En la imagen se puede ver cómo un sirviente junto al brasero aviva las brasas y la llama se eleva rápidamente. Estas escenas daban una idea de la vida bulliciosa en el palacio, donde cada quien estaba ocupado en lo suyo. El relieve está hecho de arenisca. El mismo material se utilizó en las construcciones del faraón Ejnatón. ¿Caminos para los muertos? Arqueólogos de la Universidad de Aberdeen descubrieron cientos de monumentos prehistóricos previamente desconocidos en Irlanda, incluyendo 5 estructuras de la Edad de Piedra que se usaban para señalar el camino de los muertos hacia el más allá. Estos descubrimientos se hicieron en el condado de Wicklow, donde el uso del lidar permitió crear modelos tridimensionales detallados del paisaje. El territorio donde se realizaron las investigaciones estuvo habitado desde el Neolítico temprano hasta la Edad de Bronce tardía. Los científicos descubrieron 5 estructuras largas y estrechas, llamadas cursus,
que miden de 150 a 400 metros de longitud, las cuales se consideran una rareza para Irlanda. Estas estructuras servían como senderos para los muertos, indicando a las almas el camino hacia la vida después de la muerte. Es interesante que 4 de los 5 cursus están orientados de acuerdo con los movimientos cíclicos del Sol, 2 de los cuales señalan el amanecer en el día del solsticio de verano y los otros 2 en el día del equinoccio de otoño. 3 cursus se encuentran cerca de complejos funerarios, lo que refuerza aún más la teoría sobre su papel en las procesiones funerarias y el camino de las almas hacia los antepasados. Estos monumentos prehistóricos siguen siendo algunos de los más enigmáticos en Irlanda y el Reino Unido, ya que no se han encontrado artefactos cerca de ellos que puedan dar más pistas sobre sus funciones. Espirales danesas. Arqueólogos en Dinamarca descubrieron 2000 espirales de oro enterradas en un campo que se supone se usaban para adornar la vestimenta ceremonial de los sacerdotes de los reyes, que adoraban al sol en la Edad de Bronce. El hallazgo data de un periodo entre los años 900 y 700 antes de nuestra era y está hecho de oro puro. Cada espiral mide hasta 3 centímetros de largo y el peso total del hallazgo es de entre 200 y 300 gramos. El propósito de la espiral sigue siendo motivo de debate, ya que un hallazgo similar nunca antes se había hecho en Dinamarca. Se supone que las espirales podrían haber estado sujetas a hilos que adornaban un sombrero o un paraguas, entretejidas en el cabello o bordadas en ropa ceremonial. Además de las espirales y los brazaletes de oro, aquí se encontraron 6 copas de oro descubiertas por agricultores locales en el siglo XIX. Esta zona pudo haber tenido un significado religioso, como un lugar donde los devotos de la Edad de Bronce realizaban rituales y sacrificios. Es posible que el sacerdote rey llevara un brazalete de oro en la muñeca, y que las espirales de oro adornaran su capa o sombrero, brillando al sol como símbolos de la magia solar. El pan más antiguo del mundo. Durante unas excavaciones hace 2 años en la famosa ciudad antigua de Anatolia, Çatalhöyük, los arqueólogos descubrieron una gran estructura que se utilizaba como horno comunitario. También se encontraron rastros de restos de plantas y alimentos, incluyendo un sedimento poroso inusual con una textura interesante. Las investigaciones realizadas demostraron que esta extraña sustancia en realidad son restos de pan fermentado, que según el análisis de radiocarbono fue elaborado hace unos 6000 años. 600 года до нашей эры. Se puede decir con certeza que este hallazgo en Çatalhöyük es el pan más antiguo del mundo. Los investigadores pudieron determinar que se trataba de un pan común de tamaño pequeño y probablemente consumido regularmente por una parte significativa de los 70.000 habitantes de Çatalhöyük en el año 6600 a.C. Es interesante que el pan en realidad no fue horneado en el gran horno en el que fue encontrado. Técnicamente hablando, afirmar que el pan encontrado es el más antiguo del mundo no es correcto. Hace algunos años, los arqueólogos encontraron restos identificados como un pan plano en un asentamiento de cazadores-recolectores de 14.000 años de antigüedad en Jordania, conocido como Shubaika. Y recientemente hubo un informe sobre pan de 34.000 años de antigüedad en Australia, pero el nuevo descubrimiento es la forma más antigua de pan fermentado jamás encontrada, lo que le da al artefacto de Çatalhöyük un significado especial. Una olla con gachas quemadas. En uno de los pueblos más antiguos de Alemania, Woldenburgo en Oldenburgo, los arqueólogos encontraron un tesoro único, fragmentos de una antigua olla. Este hallazgo nos habla de las preferencias culinarias de nuestros antepasados. Hace más de 5000 años ellos también cocinaban gachas. Lucy Kubiak-Martene, la famosa arqueobotánica, compartió detalles impresionantes. El análisis químico de los fragmentos mostró rastros de granos como espelta y cebada, así como semillas proteicas de mari, similares a la quinoa. Es interesante que se hayan encontrado estos resultados. Existen granos germinados, lo que indica un desconocimiento de los métodos antiguos de secado de granos. Este es el primer caso en que se encuentran rastros de preparación de alimentos en cerámica en la Alemania neolítica. Artefacto en forma de cobra. Los arqueólogos descubrieron un artefacto de 4000 años de antigüedad que representa una figura de serpiente, la cual probablemente se utilizaba en rituales antiguos. El hallazgo fue realizado por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Tsinghua en Taiwán, en una duna de arena al noroeste de la isla, en una zona con un rico pasado arqueológico. Se supone que esta figurilla, hecha en forma de serpiente, pudo haber servido como asa de un recipiente de cerámica destinado a fines rituales. Hong-Lin Chu, profesor asociado del Instituto de Antropología de Tsinghua, señaló que la figurilla recuerda a una cobra con la cabeza levantada y pliegues característicos en el cuello, lo que la convierte en un testimonio único de las prácticas de culto de la antigüedad. Las serpientes, siendo un símbolo frecuente en la religión y la mitología,
se asociaban con el ciclo de la vida y la muerte, simbolizando la creación y la transición. Los científicos suponen que el mango en forma de serpiente pudo haber adornado un recipiente de sacrificio, utilizado activamente en los rituales por los antiguos sacerdotes. ADN humano de 6.000 años. En la ciudad de Wuxi, en China, los arqueólogos descubrieron el ADN de una persona que vivió aquí hace 6.000 años. Estas moléculas fueron encontradas en 2 tumbas relacionadas con la cultura Mia-Zaban de la época del Neolítico Medio. Hasta ahora, la información sobre los habitantes de esta región era limitada. Sin embargo, gracias a los nuevos hallazgos, se supo que las primeras personas se establecieron en Wuxi hace al menos 6.000 años. Durante las investigaciones que comenzaron en abril de 2022, se encontraron más de 100 rastros de la actividad humana más antigua, incluyendo 2 tumbas con ADN. Amuleto del espacio. Los arqueólogos turcos descubrieron un amuleto hecho de hierro meteorítico con una antigüedad de 4.700 años. Este artefacto, encontrado en una tumba de la Edad de Bronce temprana en Asia Menor, se considera el hallazgo más antiguo de este tipo en la región, cuya datación ha sido establecida con precisión. El amuleto fue descubierto en la necrópolis de Kesik-Kesik-Serbe, ubicada en el suroeste de Turquía. El objeto se encontraba en un pitos, un gran recipiente de barro utilizado para entierros. Hasta hoy, los artefactos más antiguos reconocidos hechos de hierro meteorítico son unas cuentas de Egipto, encontradas cerca del asentamiento de El Gerse y datadas en el año 3300 a.C. También se conocen hallazgos de la región de Orenburg en Rusia, donde en un túmulo de la cultura Yamna, los arqueólogos descubrieron un cuchillo, un formón y una suela, que datan del año 2700 a.C. Durante las excavaciones en Kesik-Kesik-Serbe, además del amuleto, se encontraron entierros con ricos atributos funerarios, lo que indica el alto estatus del difunto. Los análisis confirmaron que el hierro del amuleto es realmente de origen meteorítico, lo que aumenta aún más su valor histórico y científico. Tumba antigua. A la sombra de las puertas azules de la antigua tumba de la dinastía Ming en China, se ocultaba un misterio de siglos. Al abrir las puertas, los arqueólogos se encontraron con una tumba lujosa y poco común de hace 400 años. La tumba, encontrada durante la preparación para la construcción de una autopista en la provincia de Shanxi, impresiona por su estado de conservación y la delicadeza de su ejecución. Los investigadores confirmaron que en la tumba, datada de la época Ming, descansaba la nobleza. 2 lujosos ataúdes de madera con patrones exquisitos y vasijas de porcelana dan testimonio del alto estatus de los difuntos. Los epitafios insinúan un origen noble y los cofres magníficamente decorados indican una conexión con la corte real. Entre los hallazgos hay muebles, artículos de escritura y obras de arte, lo que resalta el estilo de vida refinado de la élite de aquella época. A pesar de las numerosas hipótesis, las razones exactas de tal lujo y el propósito de la tumba siguen siendo desconocidos, agregando misterio a la historia de la dinastía Ming, un periodo de florecimiento de la cultura, el arte y las ciencias. В Китае. Шигирский идол. В 1800. En el pantano de Shigir, ubicado en los Urales en Rusia, se descubrió un hallazgo sorprendente: el gran ídolo de Shigir. Este antiguo tótem de madera, tallado de un solo tronco de alerce, tiene más de 11.500 años. Esto lo convierte en uno de los artefactos de madera más antiguos conocidos en la historia mundial. La singularidad del ídolo de Shigir no solo radica en su antigüedad, sino también en la complejidad de su grabado. A pesar de numerosas investigaciones, muchos misterios relacionados con este artefacto aún no han sido revelados. Los símbolos e imágenes en el ídolo representan un enigma que sigue generando debates entre científicos y arqueólogos sobre la cultura y las creencias de los antiguos habitantes que vivieron en la Tierra hace decenas de miles de años. Estos descubrimientos no solo demuestran la rica historia de la región, sino que también permiten suponer cómo muchos territorios que hoy forman parte de la Federación Rusa estuvieron habitados y se desarrollaron durante milenios. Además, un aspecto interesante de la historia rusa es la historia de su expansión territorial. Por ejemplo, Alaska fue parte del Imperio Ruso hasta 1867. Más tarde, como es bien sabido, esta tierra fue vendida a los Estados Unidos de América. También hubo planes para colonizar California a principios del siglo XIX, donde Rusia estableció puestos comerciales y fuertes, como Fort Ross. Uno de los episodios más sorprendentes es la historia sobre la posible anexión de la isla de Madagascar en el siglo XVII. Si te gusta la historia de Rusia y las posibilidades de su expansión territorial,
Definitivamente deberías ver el video dedicado a las conferencias sobre las páginas poco estudiadas de la historia del Imperio Ruso y los países que pudieron haber formado parte de él. El enlace a este video está en la descripción debajo del video. Artefactos lujosos en China. Prepárate para un viaje mágico al pasado, específicamente a la época de la dinastía Shang, que prosperó en China desde 1600 hasta 1046 a.C. Este estado no es solo una invención, sino que está confirmado por hallazgos e incluso registros de esa época. Y parece que acabamos de tener suerte al descubrir nuevas y tentadoras páginas de esta historia. Recientemente, la Administración Nacional del Patrimonio Cultural de China presentó nuevos descubrimientos arqueológicos que literalmente cambiaron nuestra comprensión sobre la dinastía Shang. Y todo esto gracias a las excavaciones en la provincia de Shan, donde se encuentra Saigu, un lugar lleno de tesoros antiguos, el más importante de todos los sitios relacionados con los Shang. Sientan la grandeza de este lugar. Gigantescas estructuras de tierra, tumbas, hornos y ruinas, todo esto se extiende sobre 11 colinas vecinas. Este es el verdadero corazón de oro de la dinastía Shang. Y aquí están nuestros protagonistas. 9 colecciones de enterramientos de personas nobles, incluyendo 3 grupos de grandes tumbas que forman el carácter chino Jia. Esto prácticamente elimina todas las dudas y consolida a Saigu como el principal cementerio de la dinastía Shang. Pero espera, aquí hay aún más hallazgos sorprendentes, restos de carruajes y esqueletos de caballos. Esto es increíblemente importante para estudiar el origen de los carruajes y las costumbres de su entierro. Pero eso no es todo. Numerosos artefactos de jade, herramientas de hueso, huesos oraculares e incluso vajilla. Y aquí viene lo más importante. El descubrimiento del asentamiento central y de grandes tumbas confirma la existencia de una civilización del bronce altamente desarrollada en el norte de Shanxi durante el periodo tardío de la dinastía Shang, lo que ha cambiado por completo nuestra comprensión de esa época. Todos estos descubrimientos nos ayudan a comprender mejor la estructura de los estados de esa época, los intercambios culturales y las interacciones entre diferentes regiones. La mano de la momia con una moneda. La mano momificada de un niño que sostiene una moneda de cobre se convirtió en un hallazgo único que desconcertó a los científicos y abrió nuevos horizontes para la investigación de la momificación y el uso del cobre como agente antimicrobiano. Descubierto en 2005 en un cementerio abandonado en Nyarlorenke, Hungría, este hallazgo despertó un gran interés entre los especialistas. El análisis realizado por el equipo de investigadores reveló que el cobre, presente en el cuerpo del bebé, contribuyó a la conservación de los tejidos blandos. Este fue el primer caso registrado de momificación causada por el cobre. A los científicos también les llamó la atención el hecho de que la moneda estuvo en circulación a mediados del siglo XIX, aunque el entierro tuvo lugar en un cementerio que había sido abandonado muchos años antes. Este hallazgo se convirtió en un ejemplo único de momificación utilizando cobre, lo que podría atraer la atención de investigadores y arqueólogos en el futuro. Este hallazgo brinda la oportunidad de ampliar nuestro conocimiento sobre las civilizaciones antiguas, sus tradiciones y costumbres, así como sobre el uso de diferentes materiales y métodos para la preservación de los muertos. Los científicos tendrán que estudiar más casos similares para entender cómo se utilizaba el cobre y otros materiales en la momificación, y cuáles eran las creencias y costumbres de las culturas antiguas relacionadas con este proceso. El rostro y el falo de los antiguos romanos. Levantamos anclas y nos dirigimos a España, donde arqueólogos de la Universidad de Alicante hicieron un descubrimiento sorprendente. Encontraron un antiguo grabado en una roca con la imagen de un rostro, un cuerno de la abundancia y, créanlo o no, un falo. Este hallazgo se hizo en el castillo de Tosal de la Cala. Imagínense, este grabado escondido en las rocas ha existido durante unos 2000 años. En aquellos tiempos antiguos, alrededor de entre los años 80 y 70 a.C., esta zona era un fuerte romano donde los romanos se defendían durante la guerra civil. En esta misteriosa piedra está representado un rostro humano, junto al cual están tallados un falo y un cuerno de la abundancia. El grabado es bastante grande, mide aproximadamente 57 por 42 centímetros. Pero parece que no está terminada porque la parte superior falta. ¿Y para qué fue creada?, se preguntarán. Puede ser un antiguo graffiti o, en cierto modo, un símbolo ritual. El falo para los romanos era un símbolo de fuerza masculina y de seguridad para el Estado, así que su presencia indica cierta función protectora de la talla. Y el cuerno de la abundancia, que también está representado ahí, a menudo se asocia con las deidades romanas de la cosecha y la prosperidad. Recordemos el mito de Heracles, quien arrancó el cuerno del dios del río Aqueloo y lo convirtió en el cuerno de la abundancia. Así que posiblemente este grabado místico representa a un dios o diosa que personifica la abundancia. Pero esa es solo una de las versiones, aunque pueden dejar su opinión al respecto en los comentarios.
¿Qué opinan ustedes? ¿Para qué en la antigua Roma representaron un falo junto a un rostro? ¿De verdad los romanos creían que ese tipo de grabado ayudaría a proteger al Estado? Además, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Grafitis eróticos. En la isla de Astipalea, en Grecia, se encontraron artefactos arqueológicos únicos. Algunas de las imágenes eróticas talladas más antiguas y descripciones de relaciones íntimas entre hombres que datan de los siglos V y VI a.C. Este descubrimiento lo hizo el doctor Andrés Vlachopoulos durante una excursión con estudiantes. En las losas de piedra caliza están representados órganos sexuales masculinos, y junto a ellos hay inscripciones en griego antiguo. Nicosetim estuvo aquí montando a Timión, lo que resalta la apertura y el detalle en la representación de escenas sexuales. Estos hallazgos hablan del lado personal e íntimo de la vida de los antiguos griegos, del cual no se sabe mucho. Las relaciones entre hombres en la antigua Grecia eran aceptadas comúnmente, pero rara vez se discutían en público. Las imágenes y las inscripciones están hechas en el estilo de la época, usando el alfabeto griego, lo que las convierte en un testimonio importante de la vida cultural y social de esa era. Durante los 2 milenios que los grafitis han estado al aire libre, se han conservado sorprendentemente bien, resistiendo los efectos del clima y la erosión. Madre adolescente momificada. Arqueólogos examinaron los restos momificados de una joven madre que murió durante el parto hace más de 1500 años y descubrieron detalles impactantes. Encontraron 2 fetos en la zona pélvica y en el pecho. Este descubrimiento es a la vez asombroso y aterrador. La momia de una joven adolescente que murió durante el parto en el antiguo Egipto fue encontrada en el oasis de Karga, en el cementerio de El Bagawat, en 1908. El cuerpo fue tratado con sal, lo que corresponde a la práctica de momificación del antiguo Egipto. Al principio, los arqueólogos supusieron que la joven murió por complicaciones durante el parto. Sin embargo, la tomografía computarizada mostró un segundo feto en la cavidad torácica, lo que indica que estaba embarazada de gemelos. Lo más inquietante fue descubrir que a uno de los fetos le faltaba la cabeza. Durante las investigaciones se descubrió que la cabeza del bebé quedó atascada en la pelvis de la madre, lo que provocó su decapitación durante el parto. Este es el primer caso conocido en Egipto. Se supone que los embalsamadores podrían no haber sabido sobre los gemelos y olvidaron retirar el segundo feto. Esta investigación resalta los peligros del embarazo y el parto en esa época. Los antiguos egipcios tenían un profundo respeto por el nacimiento, como se puede ver en los conjuros contra el embarazo de gemelos. Libro fosilizado. Arqueólogos de Australia se toparon con un artefacto misterioso que parece un libro y cuya antigüedad se estima en más de 330 millones de años. Sí, sé que no a todos les gusta cuando hablo de miles y millones de años. Por eso, este descubrimiento provocó muchas discusiones y suposiciones entre los científicos. Tomás Kaminsky, investigador de la antigüedad, afirma que encontraron un libro mineralizado con encuadernación metálica, pero ya es imposible leerlo. La profesora de arqueología Jane Baum también quedó impresionada por el hallazgo, aunque expresó dudas sobre su antigüedad. Otros expertos se sorprenden de cómo las páginas del libro se conservaron durante millones de años. El profesor de geología Ian Plimer explica que, bajo ciertas condiciones, en un ambiente sin oxígeno y bajo presión, el papel puede fosilizarse. Kaminsky cree que la profundidad a la que se encontró el libro indica su autenticidad. Sin embargo, queda la pregunta de por qué el libro parece un ejemplar moderno. ¿Podría ser esto un artefacto dejado por un viajero en el tiempo? Zapato infantil antiguo. En el pueblo austriaco de Nürnberg, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente. Lograron encontrar un antiguo zapato infantil de cuero con los cordones completamente conservados. Al evaluar su estilo y diseño, los científicos determinaron que el zapato data del siglo II de nuestra era, una época conocida como la Edad de Hierro. Según los datos del Museo Alemán de Minería de Bochum y el Museo de Investigación de Georrecursos Leibniz, el tamaño del artefacto encontrado corresponde a la talla 30 del sistema europeo moderno. La singularidad de este hallazgo radica en su estado de conservación. La razón principal de la condición tan perfecta del calzado antiguo es la sal. El pueblo de Nürnberg ha sido conocido desde hace mucho tiempo por sus minas de sal, y la sal conserva muy bien los materiales orgánicos. Los objetos orgánicos normalmente se descomponen con el tiempo, pero gracias a las condiciones únicas de conservación, los restos textiles antiguos e incluso los excrementos encontrados en esta zona les dan a los científicos la oportunidad de aprender más sobre la vida de las personas de la Edad de Hierro. Los cuchillos más antiguos hechos de dientes de tiburón. En la isla indonesia de Sulawesi, los arqueólogos encontraron 2 dientes de tiburón tigre
convertidos en cuchillos de aproximadamente 7000 años de antigüedad. Este hallazgo es evidencia del uso antiguo de dientes de tiburón como armas. Antes de esto, los ejemplares más antiguos encontrados eran 2000 años más recientes. Estas cuchillas hechas con dientes están relacionadas con la misteriosa cultura tualiana, antiguos cazadores-recolectores que vivieron en la isla mucho antes de la llegada de los agricultores neolíticos. Los dientes, de aproximadamente 2 metros de largo, tenían orificios especiales que indican que estaban unidos a un mango. Según los científicos, estas hojas posiblemente se usaban en rituales o combates. Aunque los dientes de tiburón puedan parecer una elección inusual para un arma, las culturas antiguas utilizaban lo que tenían a su alcance. Estos cuchillos eran filosos, pero sus hojas podían desafilarse rápidamente. Los pueblos antiguos de todo el mundo usaban dientes de tiburón con fines culturales, convirtiéndolos en armas o incluso en herramientas para tatuar. Esto demuestra el respeto que sentían por estos depredadores marinos. Ovillo de hilo. Durante las excavaciones de un antiguo asentamiento de la Edad de Bronce en Inglaterra, conocido como la Pompeya Británica, se encontraron 3 ovillos de hilo con una antigüedad de 3000 años. Fueron encontrados en casas subterráneas construidas en un terreno pantanoso. Uno de los ovillos estaba carbonizado, lo que plantea la pregunta de cómo pudo resistir el fuego sin dañarse. La composición del hilo aún no se ha determinado debido a la fragilidad de los artefactos. La falta de información sobre la composición del hilo genera debates entre los científicos, especialmente cuando se trata de los materiales, lana o fibras vegetales. Se supone que los ovillos encontrados podrían estar hechos de lino o de ortiga. Todo esto indica que la historia del tejido y el uso de materiales textiles en la antigüedad sigue siendo poco estudiada y llena de misterios. Los arqueólogos todavía intentan determinar el significado de estos objetos textiles de madera, muchos de los cuales pudieron haberse perdido o dañado como resultado del incendio que destruyó el asentamiento. Esto hace que la tarea de reconstruir el contexto histórico sea aún más difícil. La cuña de aluminio de Ayud, también conocida como el objeto de Ayud, es uno de los hallazgos más misteriosos y controvertidos de nuestro tiempo. Según diversas fuentes, fue descubierto en 1973 en Rumania, a orillas del río Mureș, bajo una capa de arena de unos 10 metros de profundidad, junto a huesos de mastodonte. La principal razón de las teorías de conspiración relacionadas con la cuña de aluminio de Ayud es que está hecha de aluminio, un material desconocido para la humanidad hasta los años 1800. Mientras que se supone que la cuña tiene unos 10.000 años de antigüedad. La composición de la cuña incluye 89% de aluminio, 6.2% de cobre, 1.8% de zinc y otros elementos. La producción de aluminio requiere una temperatura de 1000 grados y la producción en masa comenzó solo en 1885. La cuña está cubierta por una gruesa capa de óxido cuya antigüedad se estima en 300 a 400 años. Después del hallazgo, el objeto fue entregado al Instituto Arqueológico de Cluj-Napoca para su investigación. Sin embargo, no se especifica la metodología de datación. La base de la teoría sobre el origen extraterrestre de la cuña es su composición de aluminio. El ufólogo rumano Florin Gheorghita y otros investigadores consideran la cuña como una prueba de actividad extraterrestre en el pasado. Sin embargo, también hay científicos que consideran el hallazgo una falsificación, cuyo propósito de creación y origen siguen siendo poco claros. Desde 1995, la cuña de Ayud ya no se exhibe públicamente y se guarda en un lugar desconocido, aunque existen fotografías que confirman su existencia. Fragmento de una tabla de multiplicar. Un hallazgo arqueológico realizado en la ciudad de Jinzhou, en la provincia china de Hubei, resultó ser un verdadero descubrimiento para la historia de las matemáticas. En una de las antiguas tumbas, que tiene más de 2300 años, se encontraron miles de tiras de bambú en las que se registraron anotaciones relacionadas con las matemáticas, la literatura, la medicina y la ganadería. Estas tiras, que se usaban para escribir antes de la invención del papel, contenían más de 30.000 símbolos. Uno de los hallazgos más significativos fueron los fragmentos que contenían una tabla, la tabla de multiplicar más antigua conocida. Los textos en bambú muestran operaciones matemáticas básicas. 5 por 7 es 35, 4 por 7 es 28, 3 por 7 es 21. Estos apuntes se remontan al período de los reinos combatientes, que precedió a la unificación de China bajo el emperador Qin Shi Huangdi y la fundación de la dinastía Qin. Fragmento los dibujos más antiguos de los neandertales. En la cueva La Roche-Cotard, en Francia, hace 57.000 años, los neandertales crearon verdadero arte. Dentro de la cueva se encontraron dibujos sorprendentes hechos solo con los dedos. Puntos, líneas, manchas, como sea que los interpretes. Esto es arte de los antiguos humanos. Investigadores de la Universidad de Tours, bajo la dirección de Jean-Claude Marquet,
Recrearon estos dibujos en 3D y analizaron las capas de la cueva. Pero lo más interesante es el hecho de que esta cueva fue cerrada hace unos 57.000 años. Y eso significa que el ser humano moderno aún no habitaba esta zona. De esta manera, solo los neandertales pudieron ser los autores de estos dibujos, que posiblemente tengan hasta 75.000 años. Hoy sabemos mucho más sobre los neandertales y su compleja cultura. Estos dibujos son una verdadera prueba de que no eran tan primitivos como pensábamos antes. El diamante más antiguo del mundo. Ahora les voy a contar otra vez sobre piedras preciosas, pero esta vez muy antiguas. La historia no será solo sobre un diamante, sino sobre el diamante más antiguo de la Tierra. Es como en las películas o libros sobre tesoros, ¿verdad? Un equipo internacional de científicos descubrió esta piedra única en Rusia, en un yacimiento de diamantes llamado Udagnoye. Aquí, el propio nombre ya habla de la gran suerte para los mineros. Este diamante mide solo 0.3 milímetros. Es más pequeño que la cabeza de un alfiler. Ha tenido una vida muy larga, y los científicos pudieron determinar su edad usando métodos complejos, como la datación isotópica, que suenan a verdadera magia. Los científicos dijeron que el diamante se formó profundamente bajo tierra, a una profundidad de unos 140 kilómetros. Allí hacía mucho calor, alrededor de 900 grados Celsius, y la presión era enorme, unas 37.000 veces mayor que en la superficie terrestre. Y la edad del diamante es de 3.700 millones de años. Pero lo más sorprendente es que este yacimiento de diamantes se encuentra a 20 kilómetros del Círculo Polar Ártico, muy cerca del lugar donde viven los osos polares. Fue aquí donde en 1955 el geólogo soviético Vladimir Shukin descubrió esta chimenea de kimberlita. Y luego aquí se construyó toda una ciudad para la extracción de diamantes. Y en esta chimenea de kimberlita se encontraron diamantes enormes, uno de los cuales fue nombrado en honor al gran poeta ruso Alexander Pushkin. La cultura de los ataúdes de troncos es una herencia antigua dejada por una cultura que floreció en el noroeste de Tailandia y sorprende a los arqueólogos con sus costumbres funerarias únicas. Alrededor de 40 sitios de entierro donde las personas encontraban su último descanso en ataúdes de teca, decorados con patrones complejos, son testimonio de una cultura altamente desarrollada de la Edad de Hierro. Investigadores de Alemania y Tailandia analizaron el ADN de personas antiguas para revelar las conexiones entre diferentes comunidades. Entre los años 2300 y 1000 antes de nuestra era, en la provincia de Maya Hong Son, floreció una cultura misteriosa. El análisis de ADN de 33 personas antiguas de 5 ataúdes mostró que el parentesco genético jugó un papel clave en las tradiciones funerarias, destacando la importancia de los lazos familiares en la elección del lugar de entierro. Esta investigación fue un avance en la arqueología del sudeste asiático, presentando el primer análisis de los vínculos genéticos y culturales a nivel de comunidades antiguas. A pesar de las dificultades para conservar el ADN en el clima tropical, los científicos identificaron dos principales linajes genéticos relacionados con la agricultura, lo que indica conexiones profundas con los valles de los ríos Yangtze y Amarillo en China. La computadora de bolsillo del siglo XI. El historiador del Reino Unido, Federico Gigante, descubrió en un museo italiano uno de los astrolabios más antiguos del siglo XII, con inscripciones en árabe y hebreo. Este instrumento astronómico, utilizado para medir ángulos y determinar la posición de las estrellas, se convirtió en un hallazgo importante en el Museo de Verona. Este artefacto es tan multifuncional que, según los estándares modernos, fácilmente podría considerarse una computadora de bolsillo. Federico Gigante encontró el dispositivo mientras revisaba en línea el catálogo del museo y solicitó información adicional, pero le informaron que el objeto aún no ha sido estudiado. Al llegar al museo, la científica descubrió que en el astrolabio no solo había inscripciones en árabe, sino también inscripciones en hebreo difíciles de notar, lo que, en su opinión, evidencia el intercambio científico entre los mundos árabe, judío y cristiano a lo largo de los siglos. Las investigaciones demostraron que el astrolabio pudo haber sido hecho en Al-Ándalus, la región musulmana de España. En el instrumento se conservaron oraciones musulmanas y líneas en hebreo, lo que resalta su significado cultural y religioso. La similitud del astrolabio encontrado con modelos bizantinos y europeos tempranos confirma la hipótesis sobre su origen ibérico. Se supone que este artefacto único llegó por primera vez a la colección del aristócrata italiano Ludovico Mascardo en el siglo XVII y más tarde pasó a la familia Miniscalchi, que en 1990 fundó un museo para preservar su colección privada. Un artefacto picante. En las montañas Hangai del norte de Mongolia, los arqueólogos descubrieron un hallazgo sensacional, un adorno de piedra en forma de falo humano. Sí,
Escuchaste bien. Este pequeño trozo tallado de grafito de 4.3 centímetros de largo es la imagen más antigua conocida de una persona con características sexuales. Lo creas o no, su antigüedad se estima entre 42.400 y 41.900 años, así que pertenece al Paleolítico Superior. Este tipo de colgantes fálicos son algo nuevo en la historia paleolítica. Ellos indican que los primeros cazadores-recolectores ya usaban características sexuales como símbolos. En el colgante se pueden notar hendiduras que, según los científicos, recuerdan al órgano sexual masculino. Lo más interesante es que la parte trasera del colgante es lisa, mientras que la delantera no lo es. Parece que el colgante se llevaba en el cuello. La superficie del colgante está un poco desgastada, lo que sugiere que se transmitía de generación en generación. ¿De dónde vinieron los dioses de los antiguos egipcios? El antiguo Egipto sigue fascinando a los científicos con sus misterios, y uno de ellos es el país de Punt. A diferencia de las míticas Atlántida y Agartha, Punt era un lugar completamente real, ubicado en algún lugar del este de África. Los egipcios enviaban expediciones comerciales allí, trayendo productos con los que solo se podía soñar: árboles preciosos, oro, marfil y resinas aromáticas. La primera mención de Punt data del siglo XXVI a.C. en tiempos del faraón Jufu. Las expediciones continuaron durante siglos, trayendo a Egipto riquezas incalculables. Una etapa importante fue la construcción de un canal que conectaba el Nilo con el Mar Rojo bajo el faraón Senuserte III, lo que facilitó el camino hacia Punt. La ubicación exacta de Punt sigue siendo motivo de debate entre los científicos. Se supone que estaba ubicada en la región de la actual Somalia, Djibouti, Eritrea y Sudán, y que incluso podría haber abarcado territorios hasta el sur de África. Algunos investigadores creen que los navegantes egipcios incluso pudieron haber llegado hasta el Cabo de Buena Esperanza. Las leyendas y mitos sobre Punt se conservaron en la cultura egipcia como la patria de los dioses y los antepasados de los egipcios. La última expedición conocida a Punt fue realizada durante el reinado del faraón Ramsés III. Después de ese viaje, los viajes a la tierra de las riquezas cesaron y Punt gradualmente se convirtió en Egipto. Hoy en día, las investigaciones arqueológicas de Punt se ven complicadas por la situación política en la región, lo que la convierte en uno de los mayores misterios sin resolver del mundo antiguo. Las relaciones entre Egipto y Punt, hasta donde se sabe, siempre fueron pacíficas, lo cual es un hecho único en la historia de la interacción de las civilizaciones antiguas. El rastro de Punt aún vive en el nombre de la región autónoma de Somalia, Puntlandia. Fragmento perdido de la traducción de la Biblia. Científicos austriacos hicieron un descubrimiento notable en Egipto. En la Biblioteca Vaticana, un nuevo capítulo de la Biblia en la traducción del Evangelio de Mateo, fechado en 1750, el texto, invisible al ojo desnudo, fue descubierto gracias al uso de fotografía ultravioleta. Este descubrimiento formó parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es restaurar textos que fueron borrados o reescritos por los escribas entre los siglos IV y II a.C. Los manuscritos de este tipo, llamados palimpsestos, se creaban reutilizando material que ya había sido usado anteriormente. Esto se debía a la escasez de materiales para escribir. Con la ayuda de la luz ultravioleta, fue posible revelar los textos perdidos. Entre los 74 manuscritos restaurados, se encontró una versión antigua de la Biblia especialmente valiosa, que es 100 años más antigua que las traducciones griegas más antiguas, incluido el Códice Sinaítico. El nuevo texto complementa el versículo conocido sobre cómo los discípulos de Jesús arrancaron espigas y añade que las frotaban en sus manos y las comían. Este descubrimiento es una contribución importante para la comprensión de los antiguos textos siriacos y el estudio de la escritura antigua. Receta de una tumba. Científicos checos recrearon una cerveza celta basándose en investigaciones de polen de una antigua tumba celta en Moravia. La cerveza tiene raíces profundas cuyos primeros indicios se remontan al Medio Oriente, donde surgieron las cervecerías hace unos 5.500 años. Sin embargo, su historia completa sigue siendo un misterio hasta ahora. Las excavaciones realizadas en los años 2020 y 2021 abrieron nuevos horizontes en la comprensión de las culturas antiguas, revelando la vida y las tradiciones de los pueblos preceltas. Los análisis modernos del polen encontrados en este lugar revelaron rastros de mijo y otras hierbas que los celtas usaban para hacer cerveza. Los científicos suponen que algunos ingredientes como el trébol pudieron haber servido como endulzantes para la bebida, lo que indica preferencias de sabor complejas y tecnologías de la antigüedad. La cerveza creada, Tauriale, tiene cualidades de sabor únicas, diferentes a las variedades modernas, resaltando el papel de diversas hierbas y especias en su elaboración. La ausencia de lúpulo representa un aspecto interesante del perfil de sabor de la cerveza, haciéndola similar a las recetas medievales. La cerveza, siendo una de las bebidas más antiguas de la humanidad,
sigue uniendo a las personas a través de culturas y siglos. Dados de marfil. Los arqueólogos de la India descubrieron unos dados rectangulares únicos de marfil durante las excavaciones en Kishade, distrito de Sivaganga. Estos dados servían como objeto de entretenimiento para la clase alta de la sociedad en la antigüedad. Este es el primer caso en que se descubre un dado rectangular en Kishade, mientras que dados cúbicos fueron encontrados durante excavaciones anteriores. Los arqueólogos de Tamil Nadu especificaron que el hueso fue encontrado a una profundidad de 30 a 40 centímetros. Sus dimensiones son de 4,5 centímetros de largo, 0,9 centímetros de alto y de grosor. En los 4 lados del hueso hay marcas que indican los números 1, 2, 3 y 4. En la literatura tamil, este hueso es conocido como Padagaikai, que significa hueso de 4 caras. El análisis de radiocarbono del carbón encontrado en Kigada en 2017 mostró que el asentamiento existía aquí desde el año 200 a.C., lo que demuestra que la civilización urbana en Tamil Nadu ya existía en la época de Sangam. El diente humano más antiguo. Los científicos anunciaron un hallazgo sensacional en Alemania: fósiles dentales antiguos cuya antigüedad se estima en casi 10 millones de años, y que según ellos no encajan en la cronología establecida de la historia de la humanidad. Lo que realmente causa conmoción es que uno de estos fósiles se parece a los dientes de los antepasados humanos más antiguos. Sin embargo, hasta ahora dientes similares solo se habían encontrado en África, no en Europa, y aún así, la serie existente de fósiles es millones de años más joven. Los dos dientes bien conservados, encontrados en septiembre de 2016, cerca de la ciudad alemana de Eppelsheim, datan de hace aproximadamente 9.7 millones de años. Uno de los dientes, el primer molar superior derecho, es similar en características a otras muestras encontradas en esta zona, pero el otro diente, el canino superior izquierdo, es diferente, y los investigadores dicen que su contorno y forma lo acercan a los dientes de especies de homínidos, incluyendo al Australopithecus afarensis. El problema es que Lucy tiene una antigüedad estimada de solo 3 millones de años, y se cree que los antepasados más antiguos de la humanidad comenzaron su migración de África a Europa y Asia hace aproximadamente 100.000 años. Así que la pregunta es, ¿a quién pertenecían estos dientes que aparecieron fuera de su tiempo y lugar y cómo llegaron ahí? El meteorito más grande de la Tierra. Los misterios del espacio siempre han fascinado a la humanidad, y los meteoritos son testigos de enigmáticas visitas desde el lejano cosmos a la Tierra. Un ejemplo de un visitante tan increíble es el meteorito Goba, descubierto en Namibia, que hasta el día de hoy sigue asombrando por sus características. A diferencia del meteorito de Tunguska, que dejó muchas preguntas y suposiciones, Goba es una prueba tangible de los viajes cósmicos a nuestro planeta. Con un peso de 60 toneladas, este gigantesco pedazo de metal, adornado con óxido antiguo, hoy se exhibe en un anfiteatro construido especialmente para él y es una de las principales atracciones de Namibia. La historia del descubrimiento del meteorito comenzó en 1918, cuando el agricultor Jacobus Brits, mientras araba, se topó con un bloque inusual. Al principio intentó desenterrarlo, pero luego, al examinarlo cuidadosamente, Brits descubrió que tenía ante sí un meteorito de hierro, cuya composición posteriormente se determinó como 81% de hierro y 17% de níquel. Este hallazgo se convirtió en una sensación, ya que en ese entonces se sabía poco sobre los meteoritos, y el agricultor soñaba con hacerse rico. Las cuestiones relacionadas con el transporte de este enorme visitante del espacio resultaron ser tan complicadas que tuvo que olvidarse de vender. Desde entonces, el meteorito Goba, cuyo peso con el tiempo se redujo a 63 toneladas debido a la erosión química y al vandalismo, fue puesto bajo protección y declarado monumento nacional. Hoy en día, Goba no solo impresiona por su tamaño, sino que también es una lección viva de historia y astronomía, recordándonos lo pequeños y, al mismo tiempo, lo importantes que somos en este vasto universo. Y aunque los turistas siguen dejando sus huellas en él, cada rasguño pronto queda cubierto por una capa de óxido. Es como si la naturaleza misma borrara las fronteras entre lo terrenal y lo cósmico. Una moneda rara en Jerusalén. Arqueólogos israelíes, durante excavaciones cerca de Jerusalén, descubrieron un artefacto único, parte de una antigua moneda de plata, cuya antigüedad se estima en 2.550 años. Este hallazgo representa una de solo 6 monedas de este tipo encontradas en Israel. La moneda pertenece a un grupo de monedas muy antiguas, acuñadas en los siglos VI y V antes de nuestra era fuera de Israel.
en la antigua Grecia, Chipre y Turquía. Este artefacto fue creado en una época en la que las monedas apenas comenzaban a usarse, y su hallazgo proporciona información importante sobre la transición del pesaje de la plata al uso de monedas como medio de pago. La moneda encontrada fue cortada intencionalmente en dos partes, lo que indica que se utilizaba como un trozo de plata que se pesaba en el siglo IV antes de nuestra era, aunque en ese momento las monedas ya estaban en circulación. En un lado de la moneda se puede ver un patrón hecho con un sello cuadrado. Esto demuestra que las monedas con imágenes en relieve aparecieron más tarde, gracias al desarrollo de tecnologías de acuñación más avanzadas. Molde para fabricar joyas. Arqueólogos en Suiza descubrieron un molde antiguo único para fundir adornos con símbolos cristianos, lo que confirma su uso para crear objetos decorativos de los primeros cristianos. Según Swissinfo, el tamaño de este pequeño molde es de solo 9 por 8.5 por 3 centímetros, y con ella se podían crear hasta 7 adornos diferentes, collares, aretes y una cruz. Las fotografías del molde, que se fijaba durante la fundición, muestran una cruz detallada con la imagen de Cristo, coronada con una corona. Las investigaciones preliminares datan este artefacto de los siglos 9 y 10. En Suiza solo se conocen 3 ejemplares similares. Después del hallazgo del molde, los trabajos en el sitio de excavación continuaron, lo que resultó en el descubrimiento de una pequeña zona de artesanos de la época medieval. El lugar donde se realizan las excavaciones solía servir como prisión. Los arqueólogos planean continuar con los trabajos, lo que da esperanza de nuevos hallazgos interesantes. La escultura de Atlante, un hallazgo impresionante en Chichén Itzá, refuerza la comprensión de los extensos lazos culturales entre las antiguas civilizaciones de México. El Atlante descubierto probablemente desempeñó un papel importante en ceremonias religiosas o culturales, y su tallado detallado demuestra el alto nivel de habilidad de los antiguos artesanos. El hecho de que la escultura fuera encontrada durante una construcción en la Rusia moderna nos recuerda cuán profundas son las raíces de la historia, incluso bajo lugares que parecían haber sido olvidados o perdidos hace mucho tiempo. El Atlante de Chichén Itzá será otro testimonio de la gloriosa y multifacética historia de las antiguas civilizaciones mexicanas. Medusa gorgona. En la ciudad británica de Knaresborough, a orillas del río Nid, se encuentra la cueva única de la Madre Shipton, donde los objetos se convierten en piedra. Según las leyendas, fue aquí donde en 1488 nació la famosa adivina Madre Shipton, quien predijo muchos acontecimientos, incluido el Gran Incendio de Londres. Originalmente la cascada en la cueva era famosa por sus propiedades curativas, pero con el tiempo los habitantes locales descubrieron que los objetos que daban bajo sus aguas se convertían en piedra. Esto atrajo la atención del público y la cueva se convirtió en la primera atracción de pago de Gran Bretaña. Entre los objetos expuestos en la cueva se pueden ver muchos artículos petrificados, incluyendo sombreros de copa y sombreros de hombre del siglo XIX, teteras, osos de peluche e incluso bicicletas. El secreto de este fenómeno radica en el alto contenido de minerales en el agua de la cueva, que es lo que provoca la petrificación de los objetos. De esta manera, la cueva de Madre Shipton es testigo de un interesante fenómeno natural y atrae a los turistas con su historia y sorprendentes objetos expuestos, cada uno de los cuales guarda una parte de la magia y el misticismo del pasado. Entierros de personas junto con perros y caballos. En las cercanías de Verona, Italia, los arqueólogos descubrieron una antigua tumba donde las personas fueron enterradas junto con animales, datada antes del período romano. La investigación publicada en PLOS ONE reveló que, además de animales utilizados como alimento, en las tumbas se encontraron restos de perros y caballos, lo cual es raro en la arqueología y genera interés en comprender el significado de estos entierros. De las 161 tumbas estudiadas en la necrópolis cerca de Verona, que data de la última edad de hierro, 1 de cada 10 contenía animales. En 4 casos se encontraron restos de perros y caballos que no estaban destinados al consumo, lo cual resultó especialmente significativo para los científicos. Los intentos de establecer una relación entre los restos humanos y animales mediante datos demográficos y genéticos no dieron resultados, demostrando que las personas y los animales enterrados no estaban relacionados por lazos familiares. Los entierros eran variados, desde un bebé enterrado junto con un perro hasta adultos con restos de caballos. Esta diversidad abre espacio para diversas interpretaciones y suposiciones sobre el significado simbólico de los perros y caballos en las culturas antiguas, así como sobre posibles rituales funerarios desconocidos. Chicle de 10.000 años. Hace 10.000 años, en el territorio de la actual Suecia, un grupo de adolescentes masticaba resina de abedul, de manera similar a como los niños de hoy mastican chicle. Ellos ni siquiera podían imaginar que en el futuro
Los científicos analizarían los restos de lo que masticaron y descubrirían muchos datos interesantes sobre su alimentación, estilo de vida e incluso su salud. 3 pedazos de brea de abedul, que en la edad de piedra se usaban como pegamento, fueron encontrados en la década de 1990 en un lugar llamado Yussevi-Klev. El análisis del ADN microbiano en la resina mostró un alto nivel de bacterias asociadas con enfermedades de las encías, como Treponema dentícola y Streptococcus anginosus. El estudio de estas muestras mostró que los adolescentes prehistóricos sufrían de caries y periodontitis, además de que se alimentaban de venados, truchas, avellanas y trabajaban pieles de zorro y lobo. Los científicos también encontraron rastros de aves y otros animales, lo que indica su uso como alimento y el procesamiento de huesos para fabricar herramientas. En las encías de las muestras encontradas se detectaron rastros de muérdago, lo que sugiere el posible uso de esta planta en la medicina o como veneno para las puntas de flecha. Este descubrimiento ofrece una visión única de la vida de los cazadores-recolectores en la costa occidental de Escandinavia hace 9.700 años, permitiéndonos conocer su alimentación y los problemas dentales que enfrentaban. Estamos hablando simplemente de una goma de mascar muy antigua que masticaban los niños, y gracias a las tecnologías modernas ya somos capaces de contar mucho sobre el estilo de vida de las personas que vivieron hace 12.000 años. Una antigua tumba astronómica en España, en un lugar donde vive el gigante dormido, los arqueólogos descubrieron un tesoro de 5.000 años de antigüedad, y el gigante dormido en realidad es una enorme roca en la región de Andalucía. El tesoro que encontraron es una increíble tumba de piedra llamada Piedras Blancas, que traducido significa piedra blanca. Eso suena como el nombre de una película de superhéroes, ¿verdad? Y los arqueólogos están seguros de que esta tumba fue construida al mismo tiempo que los megalitos más antiguos de Antequera. Eso es alrededor del año 3000 a.C., incluso encontraron ofrendas de cerámica junto a ella. Pero lo que es aún más sorprendente es que esta tumba no fue construida al azar, sino que está alineada exactamente con las estrellas. Sí, como en una película de ciencia ficción. Eso significa que los antiguos la usaban no solo como tumba, sino también como un observatorio, una plataforma de observación para estudiar el cielo estrellado. Ellos sabían dónde y cuándo ocurrirían eventos astronómicos importantes, como los solsticios y los equinoccios. Y lo más probable es que realizaban rituales y celebraciones especiales en este lugar. Estos descubrimientos asombrosos nos muestran cuán inteligentes e ingeniosos eran nuestros antepasados. Ellos creaban construcciones increíbles que servían no solo como refugio para los difuntos, sino también como una herramienta para comprender el mundo que los rodeaba. Y aquí estamos nosotros, miles de años después, seguimos aprendiendo de ellos gracias a estos descubrimientos asombrosos. Un anillo de luto con el ojo del difunto. Este anillo victoriano único, creado a finales del siglo XIX, tiene una característica inusual. Como elemento principal se utiliza el ojo de vidrio del difunto. La doctora Lindsay Fisharis cuenta que los primeros ojos artificiales aparecieron en el siglo XV y estaban hechos de oro con un acabado de esmalte de colores. Para el siglo XVI, los artesanos venecianos descubrieron una nueva manera de fabricar ojos artificiales de vidrio que podían ser insertados en la cuenca ocular. Aunque las primeras prótesis de vidrio eran bastante toscas, incómodas y frágiles, el método veneciano se consideraba el mejor del mundo en ese momento. Para mediados del siglo XIX, los artesanos de Turingia y de la región de Alemania lograron un avance al perfeccionar la fórmula del vidrio para crear ojos artificiales de mejor calidad. Sin embargo, en los años 40, el vidrio fue reemplazado por el plástico, que era menos incómodo y más duradero. El gastrolito más antiguo. Están listos para un nuevo descubrimiento impactante. Esta vez viajamos 150 millones de años al pasado para estudiar el gastrolito más antiguo que se haya encontrado. Este puño de piedra, del tamaño de tu propio puño, fue descubierto en la costa del Reino Unido y es 59 millones de años más antiguo que cualquier otro gastrolito conocido anteriormente. Ahora, en cuanto a quién pudo haber sido el dueño de esta piedra, es bastante difícil de determinar sin el contexto. La piedra no es más antigua. Nigel Larkin, paleontólogo de la Universidad de Reading, sugiere que esta piedra pudo haber sido parte del sistema digestivo de algún gran reptil marino, como un ictiosaurio o un plesiosaurio. Cabe señalar que los dinosaurios que habitaban en tierra probablemente no pudieron haber sido los dueños de esta piedra, pero a pesar de eso, este hallazgo es sorprendente y sumamente raro. Las piedras estomacales no son otra cosa que formaciones minerales naturales que pueden desarrollarse dentro de varios organismos, desde humanos hasta ictiosaurios. Incluso se han encontrado piedras de este tipo en los estómagos de momias egipcias, aunque de un tamaño mucho menor. Una piedra estomacal antigua confirma que tales formaciones existían no solo en los habitantes terrestres, sino también en seres marinos de la antigüedad.
granos de trigo extinto. Ahora tenemos una historia fascinante del mundo de la arqueología. Con cuidado, retrocedemos 7000 años en el tiempo. ¿Alguna vez has oído hablar de Landshut? Es una pequeña ciudad en Alemania donde recientemente los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente. Estaban excavando y de repente encontraron rastros de un antiguo asentamiento de la Nueva Edad de Piedra, conocido como el Neolítico. ¿Y sabes qué encontraron ahí? Bajo los escombros de un hogar de piedra derrumbado, encontraron 5 kilos de granos quemados, una mezcla de diferentes tipos de trigo que se cultivaban en la época del Neolítico. Imagínate, nuestros antiguos antepasados usaban estos granos para hacer pan, posiblemente para las reservas de invierno. Sin embargo, algo salió mal y el horno donde secaban los granos se derrumbó. Los granos se quemaron, pero gracias a eso se conservaron perfectamente hasta nuestros días. Tal vez hubo un incendio, quién sabe. Este es un caso muy raro e importante para la ciencia. Normalmente los materiales orgánicos que usaban las personas en tiempos antiguos no se conservan hasta nuestros días. Estos granos quemados fueron enviados a un laboratorio especial en Vilna para su estudio posterior. Y esto fue lo que descubrieron. El 90% de la mezcla consistía en un cereal que ya hace mucho tiempo desapareció de la faz de la Tierra. Este tipo de trigo, llamado trigo New Gloom, solo se ha encontrado unas cuantas veces en la historia de las excavaciones arqueológicas. Bueno, el desafortunado incendio de hace 7000 años nos dio una oportunidad única de mirar al pasado y aprender más sobre la vida de nuestros antiguos antepasados. Como se dice, el incendio en sí no es tan aterrador como su eco en la historia. Estas ruinas son más antiguas que las pirámides de Egipto. Los arqueólogos encontraron cerca de Praga un complejo misterioso del Neolítico, que resultó ser más antiguo que Stonehenge y las pirámides de Egipto. El recinto circular descubierto, construido hace unos 7000 años, pudo haber servido como lugar de reunión para los agricultores locales. Su diámetro es de aproximadamente 55 metros, lo que permitiría colocar dentro la Torre de Pisa. Miroslav Kraus, el jefe de las excavaciones, afirma que la construcción pertenecía a la cultura de la cerámica de bandas que existió entre los años 4900 y 4400 antes de nuestra era. La primera mención del Círculo de Wiener apareció en la década de 1980 cuando fue parcialmente descubierto durante la instalación de servicios públicos. Las excavaciones modernas permitieron verlo en su totalidad y descubrieron cerámica, huesos de animales y herramientas de piedra. El análisis de los restos orgánicos ayudará a determinar con precisión la fecha de construcción y la posibilidad de vincularlo con el asentamiento neolítico cercano. El estudio del recinto circular muestra que la cultura de sus constructores se extendía por toda Europa Central, abarcando territorios de la actual Polonia, Alemania y Chequia, donde vivían en casas largas capaces de albergar hasta 30 personas. En la Edad de Bronce se comerciaba con ciudades. El estruendoso terremoto en Turquía en 2023 trajo no solo destrucción, sino también descubrimiento. En Kahramanmaraş, donde todo sucedió, se encuentra el antiguo túmulo de Telia Chan. Allí alguna vez estuvo la ciudad de Al-Alaj, un verdadero centro de la Edad de Bronce. Al-Alaj fue fundado aún en el segundo milenio antes de nuestra era y formaba parte de Yamyad, un imperio gigante de esa época. Los palacios allí existían ya en el año 2000 antes de nuestra era. Ahí mismo llama la atención el misterioso Yarim Lim. ¿Quién es él? ¿Hermano? ¿Hijo? Esta pregunta atormentó a los científicos durante mucho tiempo, hasta que hallazgos recientes señalaron su relación fraternal con el gobernante de Yamhad. Y entonces, después del terremoto, los arqueólogos encontraron una tablilla de arcilla con inscripciones cuneiformes. Era un contrato de compraventa de toda una ciudad. Y lo más interesante es que el comprador era nuestro héroe, Yarim Lim. Es como un recibo antiguo de antes de que existieran las tiendas. Durante mucho tiempo se pensó que las ciudades se regalaban o se intercambiaban, pero no se vendían. Esta tablilla lo cambia todo. Rostros en la piedra. Debido a la sequía en la región brasileña, el nivel del agua en el río Amazonas alcanzó un mínimo histórico, lo que llevó al descubrimiento de rostros y otras figuras grabadas en una antigua piedra de más de 2000 años de antigüedad. Estos petroglifos, que incluyen imágenes de animales y otras formas naturales, fueron encontrados en las orillas del Río Negro, en un sitio arqueológico conocido como Ponto das Lages. Según las estimaciones de los investigadores, la antigüedad de los dibujos es de entre 1000 y 2000 años. En las piedras, además de las imágenes de rostros y agua, también hay ranuras que indican que el lugar se utilizaba para fabricar herramientas de piedra. Los arqueólogos encontraron 25 grupos de grabados en una sola roca. El hallazgo indica que este lugar se utilizaba para afilar diferentes herramientas. Además, en este lugar se encontraron fragmentos de cerámica. A pesar de que Pontos das Lages está reconocido como un sitio arqueológico, los petroglifos aún no han sido estudiados. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué otros secretos creen que se esconden ahí? Compartan sus ideas en los comentarios.
un huevo con clara y yema líquidas. En Gran Bretaña, los arqueólogos descubrieron un huevo de gallina único de la época del Imperio Romano, que se conservó con su contenido líquido. El hallazgo se hizo en Buckinghamshire, junto con otros artefactos cerca de una calzada romana. Se supone que el lugar se utilizaba para ofrendas rituales. De los 4 huevos encontrados, solo uno quedó intacto, conteniendo un líquido que probablemente sea mortal. Este descubrimiento proporciona nuevos datos sobre la agricultura antigua en la región. Según los arqueólogos del Museo de Historia Natural, este es el huevo de ave conservado más antiguo que se conoce. Un hallazgo impactante de los mineros. A veces, los mineros se encuentran con artefactos inusuales que pueden sorprender incluso a los arqueólogos. En 2008, en la mina Zapadnaya en Donetsk, en la región de Rostov, se hizo un descubrimiento inusual a una profundidad de 900 metros. En las areniscas que datan de la era del período carbonífero, hace entre 360 y 300 millones de años, se encontró la huella de una rueda. El maestro minero Kasatkin, que trabajaba en la mina, compartió fotografías del hallazgo. Según él, en la mina, clasificada como peligrosa por el riesgo de emisiones repentinas de carbón y gas, la administración prohibió investigar el objeto y ordenó acelerar el trabajo. Como resultado, otra huella de menor tamaño, descubierta después, no fue extraída para su estudio. Kasatkin afirmó que en la mina, que fue cerrada en 2009 y posteriormente inundada, se encontraron otros hallazgos sorprendentes, incluyendo huellas de serpientes gigantes y, posiblemente, de pterosaurios. También mencionó otros hallazgos inusuales en minas de carbón de todo el mundo, incluyendo un muro hecho de bloques de piedra y jeroglíficos. Estas historias, a pesar de lo fantásticas que parecen, nos hacen reflexionar sobre la posibilidad de la existencia de civilizaciones antiguas de las que aún no sabemos nada. Descubrimientos como estos pueden abrir nuevos horizontes para la arqueología y la historia, aunque la ciencia oficial a menudo ignora tales evidencias considerándolas meros cuentos de mineros. ¿Qué opinas tú? ¿Podrían estos hallazgos misteriosos ser realmente pruebas de civilizaciones antiguas o solo son coincidencias? Escribe tu opinión en los comentarios. El tesoro de los samuráis. Cerca de Tokio se descubrió el mayor tesoro de monedas antiguas de la historia de Japón. El tesoro se guarda en un enorme recipiente que ahora está exhibido en Kumagaya, en el Tesoro Cultural de la Prefectura de Saitama, es decir, en el Museo Nacional. El tesoro histórico de monedas de bronce no solo revela nuevos datos históricos, sino que también sirve como testimonio de los procesos naturales y químicos del tiempo. El cobre en su aleación de bronce se oxidó durante los últimos 400 años, y como resultado, las monedas adquirieron un tono verde brillante debido a la pátina, similar a la que cubre la Estatua de la Libertad. La olla de barro con más de 500.000 de monedas probablemente fue enterrada hace cientos de años. Fue descubierta por arqueólogos el año pasado en unas ruinas que eran el sitio de un pabellón samurái medieval. Las monedas datan del siglo XV de la dinastía Ming en China. También en esa misma excavación se encontraron monedas de la dinastía Tang del siglo VII. Se asocian con las dinastías chinas porque Japón fue una de las últimas grandes civilizaciones en adoptar su propio sistema monetario. Las monedas se ataban con cuerdas que pasaban por los agujeros, y cada cuerda contenía 1000 monedas. El estándar de esa época era una cuerda de 1000 monedas de bronce, equivalente a una onza de plata. Este conocimiento sobre el periodo histórico permitió a los arqueólogos estimar la cantidad de monedas sin sacarlas de la enorme vasija. En la tapa estaba grabado el número 260. Ese tesoro de monedas representaba una enorme fortuna en Japón de los siglos XV y XVI. Con ese dinero se podía comprar suficiente arroz para alimentar a 500 personas durante un año. En la pintura notaron un iPhone. Lo que los investigadores descubrieron después genera muchísimas preguntas. Les voy a contar sobre una misteriosa pintura del siglo XIX en la que, según los rumores, aparece un iPhone. La pintura se llama El compromiso de Burns y Mary. En ella están retratados el famoso poeta escocés Roberto Burns y su amada Maria Campbell. Y aquí está lo interesante. En las manos de ambos personajes se puede notar un extraño rectángulo de color oscuro con esquinas redondeadas. Justo eso fue lo que provocó una ola de discusiones en internet, porque por su forma y tamaño este objeto se parece mucho a uno de los primeros iPhones. Pero aquí está el detalle, amigos. La pintura fue hecha en 1882, es decir, 125 años antes de la aparición del primer iPhone. Ahora los amantes del arte de todo el mundo están tratando de resolver este misterio. Muchos suponen que podría tratarse de un viaje en el tiempo. Otros afirman que podría ser simplemente un libro de oraciones, que en aquellos tiempos la gente solía llevar consigo. En cualquier caso, sabemos una cosa: el amor por los enigmas y los misterios sigue vivo en la gente.
Y esta no es la primera pintura en la que se ha notado un teléfono inteligente. Recordemos la pintura Mr. Pinchón y el asentamiento de Springfield, pintada por Humberto Romano en 1937. Allí también apareció un objeto parecido a un celular. ¿Pero qué es en realidad? ¿Un espejo? ¿Un cuchillo? ¿Un libro de oraciones? ¿O de hecho, un teléfono inteligente? Aún no se sabe con certeza. En cualquier caso, esto deja espacio para sus suposiciones y fantasías. Escriban en los comentarios qué piensan ustedes. El antiguo disco de mármol. El mundo submarino del mar Mediterráneo oculta no solo peces coloridos, sino también los secretos de civilizaciones antiguas. El buzo israelí David Shalom hizo un descubrimiento increíble cerca de la playa de Palmachim. En el fondo del mar encontró un disco de mármol de 2400 años de antigüedad. Solo se conocen 4 discos de este tipo en todo el mundo. Los antiguos barcos estaban decorados con estos discos, que no solo servían como adorno, sino también como protección contra el mal de ojo. Estos amuletos marinos tenían la apariencia de ojos, ayudando a los marineros a orientarse en el agua y advirtiendo sobre posibles peligros. Este disco tiene un diámetro de 20 centímetros, un lado es plano y el otro es convexo. Y lo más importante, todavía se conservan rastros de pintura en él. Una carta a un ser querido escrita hace 440 años. Durante la remodelación de un antiguo cementerio en Van Den, Corea del Sur, en 1998, los arqueólogos descubrieron el ataúd de Yun Tae del siglo XVI, del clan Kosun Yui, donde encontraron los restos momificados de un aristócrata de 30 años. Dentro del ataúd había una bolsa de cuero con documentos, incluyendo una emotiva carta de la esposa embarazada del difunto. Ella se dirigía a su esposo fallecido y al padre de su hijo por nacer. Junto a la cabeza del hombre había sandalias tejidas con cáñamo y el cabello de su esposa. Esto era un símbolo de amor y esperanza de sanación. Las sandalias iban acompañadas de una nota de la esposa que decía que las había tejido con su cabello antes de que él enfermara. Este hallazgo se convirtió en la primera confirmación arqueológica de la tradición coreana de fabricar calzado con cabello humano, mencionada en la literatura como una expresión de profundo afecto. Un rompecabezas espeluznante. Los investigadores descubrieron que en tiempos prehistóricos, las personas en diferentes partes del mundo amputaban intencionalmente los dedos de las manos como parte de rituales religiosos. Esto se desprende del análisis del arte rupestre, que data de hace 25.000 años en España y Francia, en el que se pueden ver huellas de manos humanas con dedos faltantes. Anteriormente se suponía que tales defectos podían ser resultado de problemas médicos o de una visión creativa. Sin embargo, según un grupo de científicos, estas personas podrían haberse amputado los dedos deliberadamente en busca de ayuda sobrenatural. Es interesante que tales rituales eran comunes en diferentes culturas y en todos los continentes. Por ejemplo, el pueblo Dani en Nueva Guinea todavía practica estos rituales, amputando los dedos de las mujeres después de la muerte de un ser querido. Esto confirma la hipótesis de la existencia de rituales similares en el Paleolítico. Las huellas de manos con dedos faltantes se han encontrado no solo en Europa, sino también en África, Australia, América del Norte y del Sur, así como en el sur y sureste de Asia, lo que indica la amplia difusión de esta práctica. La pintura más antigua. En Islandia, los arqueólogos encontraron una piedra con un barco vikingo tallado. Y lo más impresionante de esto es que podría ser la imagen más antigua en la historia de Islandia. Cabe decir que, aunque los barcos tallados sí aparecen en la cultura escandinava en un contexto religioso, este hallazgo en Islandia es el primero de su tipo. Según el arqueólogo Bjarni Einarsson, esto podría haber sido la primera ilustración en la historia del país. El trabajo en el sitio de excavación en Stor comenzó en 2015. Los arqueólogos regresaban aquí cada verano para continuar las excavaciones. Al principio los investigadores prestaron atención a una casa larga de la época de la colonización, pero esto solo les abrió las puertas a la rica historia de este lugar. ¿Y qué tal esto? En esta casa larga se encontraron 92 cuentas collares y 29 objetos de plata, incluyendo monedas de Roma y del Medio Oriente. Aquí encontraron una casa larga aún más antigua que, según los arqueólogos, fue construida alrededor del año 800 antes de nuestra era. Eso es 75 años antes de que Islandia se volviera permanentemente habitada. Dentro de ella no se encontraron restos de animales domésticos, lo que sugiere que tenía un propósito especial. Bjarni Einarsson supone que podría haber sido una base de caza estacional, desde donde los vikingos partían en busca de recursos valiosos, incluyendo colmillos de morsa. Piedras dentadas. En el sur de California se encontraron artefactos sorprendentes que recuerdan engranajes de bronce, similares a los que antes se habían descubierto en Perú. Estos engranajes de piedras son conocidos como las piedras dentadas de California, con tamaños que van de 2 a 6 pulgadas de diámetro
y hasta 2 pulgadas de grosor. Los científicos creen que fueron fabricados en algún momento entre el año 6000 y el 3500 antes de nuestra era. Al observar estos artefactos con ojos modernos pueden parecer primitivos. Pero estas piedras tienen diferentes características como cazoletas, hendiduras redondas y muescas a lo largo de los bordes, así como patrones que se parecen a magdalenas. Sorprendentemente, alrededor de 15 de ellas tienen un agujero en el centro, a menudo estrecho por un lado. Además, los científicos descubrieron una curiosa anomalía. En el centro hay un agujero cuadrado perfecto que sería difícil de reproducir incluso con la tecnología moderna. Esto indica que sus antiguos creadores estaban familiarizados con tecnologías avanzadas. El propósito de estos discos de piedra sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Algunos suponen que se usaban para ciertos fines rituales, pero ¿quién creó estas piedras y por qué? Sigue siendo una pregunta sin respuesta. Hoy en día prevalece la opinión de que estos engranajes se usaban como objetos ceremoniales, pero su significado y simbolismo aún están sujetos a debate. Cementerio infantil. En la isla de Boscada, ubicada en la parte norte del mar Egeo, los arqueólogos han revelado los secretos de un pasado antiguo al descubrir entierros que tienen cientos de años. Esta isla, también conocida como Ténedos, está relacionada con los mitos sobre Tenes, un gobernante en tiempos de la guerra de Troya, y sirvió como un punto estratégico para las campañas militares de la antigüedad, bajo la dirección del profesor Turan Takaoglu de la Universidad de Çanakkale. En 2023 se descubrieron nuevos hallazgos en la zona de la antigua necrópolis, donde se encontraron numerosas tumbas de niños con objetos rituales colocados en pitoi y ánforas. Llamó especialmente la atención una tumba de pitos del siglo VI a.C., en la que posteriormente, en el siglo IV a.C., se añadió otra sepultura. En esta tumba se encontraron figurillas de diosas y un alfiler de bronce, lo que permitió a los científicos profundizar en el estudio de las creencias y tradiciones culturales de aquella época. Las figurillas que reflejan la cultura frigia indican la adoración a Cibeles y Dionisio, lo cual es característico de las creencias dominantes del siglo IV a.C. en Ténedos. Hallazgo más valioso que el oro y la plata. En las tumbas del antiguo Egipto a veces se encuentran descubrimientos sorprendentes, que están a la par con el oro y la plata. Uno de esos ejemplos es una pequeña caja de herramientas de trabajo encontrada en la tumba del carpintero Anjef, ubicada en la necrópolis cerca de Astiut, en el Egipto Medio. En la caja había una inscripción dedicada a Anubis, señor de Kereret, y una indicación del nombre de Anjef. En un costado de la caja también se indicaba una lista de herramientas que debían estar dentro: 6 hachas, 6 azuelas, 6 cinceles y otras 6 herramientas con hojas de cobre, posiblemente sierras. Sin embargo, el contenido de la caja resultó ser diferente: 7 hachas, 7 azuelas, 5 cinceles y ni una sola sierra. La contradicción entre la lista y el contenido se explica porque tanto la caja como las herramientas son solo modelos. La longitud de la caja es de 18 centímetros y la longitud de las hachas en miniatura es de solo 15 centímetros. Son herramientas simbólicas destinadas a usarse solo en el mundo de los muertos, donde Anjef continuaba trabajando como carpintero para su gran señor, el faraón de Egipto. Mucho más importante que el contenido mismo del cofre era la inscripción en su costado, que servía como una especie de hechizo. El hallazgo data del Reino Medio, aproximadamente entre los años 1981 y 1802 a.C. El material de la caja es madera, cubierta con una capa de cal. Este objeto ahora se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York, sirviendo como ejemplo de sorprendentes artefactos que dan testimonio de las creencias y costumbres de los antiguos egipcios. 120 esqueletos de caballos. En el territorio de China, los arqueólogos descubrieron las ruinas de la antigua ciudad-fortaleza de Yaoheyuan, que surgió en la Edad de Bronce. Esta ciudad, que alguna vez fue un importante centro político y cultural, ocultaba en su interior palacios, fosas de sacrificio, pozos y muchas otras construcciones. En particular, los científicos encontraron 6 fosas especiales en las que hallaron esqueletos de caballos cuidadosamente acomodados en capas. Es curioso que algunos de estos esqueletos estaban desmembrados. Según las investigaciones, lo más probable es que los animales fueron desmembrados antes de ser enterrados. En total, se encontraron alrededor de 120 esqueletos de caballos, incluyendo potros. Esta práctica demuestra el alto estatus y la prosperidad de la ciudad en esa época, resaltando la importancia de los caballos en esta región. Los investigadores también encontraron un sitio de fundición de bronce de la época de Zhou Occidental, donde se hallaron restos de una mezcla especial de arcilla que se utilizaba para crear diversas formas y cimientos de edificios. Entre otros hallazgos hay numerosos artefactos, objetos de cerámica, adornos de piedra, artículos lacados, así como vasijas de celadón y huesos con símbolos grabados que recuerdan a los caracteres chinos.
El primer bote de basura del mundo. Las excavaciones arqueológicas en la zona conocida como las Pompeyas británicas revelaron hechos sorprendentes sobre los antiguos métodos de eliminación de residuos. El hallazgo realizado en Moose Farm, cerca de Petersburgo, resultó ser un antiguo recipiente análogo a un bote de basura, cuya antigüedad alcanza los 3000 años. Este objeto, hecho de 2 piezas de madera, contenía en su interior objetos metálicos rotos, listos para ser fundidos de nuevo. Esto demuestra un enfoque progresista hacia el reciclaje por parte de las comunidades de la Edad de Bronce. La investigación permitió profundizar en la vida de las personas que vivieron en los años 850 antes de nuestra era. El descubrimiento de los restos de 10 casas redondas destruidas por incendios y conservadas en el lodo proporcionó datos únicos sobre la vida de una comunidad de 50 a 60 personas. El hallazgo de un balde utilizado para recolectar chatarra cambió la idea de la primitividad de esa época, destacando el desarrollo y la practicidad de las personas antiguas en el ámbito del reciclaje y los desechos. Moose Farm es una verdadera cápsula del tiempo que ha conservado no solo artefactos únicos, sino también un asentamiento completo de la Edad de Bronce, incluyendo el único asentamiento de casas redondas tipo tienda en Gran Bretaña y una colección de cuentas de vidrio sin igual en el país. Ecos de una antigua batalla. En Andalucía, los arqueólogos descubrieron un artefacto único relacionado con Julio César y la antigua ciudad ibero-romana de Ipsca. El hallazgo es una bola de plomo para honda, en la que está grabado de forma abreviada el nombre de César y el nombre de Ipsca. Este es el primer caso en la península ibérica en el que se encuentra una inscripción tan clara con el nombre de César y el nombre de una ciudad romana de España en un proyectil de este tipo. El hallazgo se realizó gracias al trabajo de expertos de diversas instituciones de investigación de España. La bola fue encontrada en la zona de Mantilla, en Andalucía, donde, según los historiadores, pudo haber tenido lugar la famosa batalla de Munda en el año 45 a.C., donde César se enfrentó a los hijos de Pompeyo. La bola tiene forma de bellota con extremos puntiagudos, mide 4.5 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho y 1.7 centímetros de alto. Pesa alrededor de 71 gramos. Tiene grabados claramente los nombres Ipsca y Caes. Este artefacto es un ejemplo de la práctica griega y romana antigua de inscribir mensajes en proyectiles metálicos para ondas, conocidos como glandes inscriptae. Para crear estos proyectiles se usaban moldes de arcilla con incisiones, lo que permitía obtener inscripciones en relieve. Estas inscripciones usualmente contenían el nombre del fabricante, de los líderes militares, las legiones o el lugar de despliegue. Un objeto único en la capital del antiguo reino. Arqueólogos en la antigua ciudad de Hattusa, capital del reino hitita, descubrieron un objeto único decorado con marfil, con una antigüedad de aproximadamente 2800 años. El hallazgo se realizó cerca de la aldea turca de Bogaskale, donde las excavaciones arqueológicas han continuado por más de 100 años, lo que a menudo lleva al descubrimiento de artefactos antiguos. El artefacto encontrado, hecho de marfil, tiene unas dimensiones de aproximadamente 30 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho, destaca por su elegancia e incluye imágenes de una esfinge, un león y los llamados árboles de la vida. Se supone que este objeto se utilizaba como adorno para una caja de madera o un mueble. El artefacto está roto por ambos lados, pero las partes superior e inferior se conservaron en su estado original, lo que hace suponer que originalmente era más largo. Este hallazgo proporciona una nueva comprensión de los aspectos artísticos y culturales del reino hitita y ofrece una idea sobre la habilidad y el talento de los antiguos artesanos. La carroza tracia. En noviembre de 2008, los arqueólogos descubrieron en el sureste de Bulgaria, en una antigua tumba tracia, una carroza de bronce única, datada a finales del siglo II después de Cristo. Esta carroza, ricamente decorada, es una de las pocas encontradas en el territorio de Bulgaria y sirve como testimonio de las prácticas rituales que acompañaban los funerales de las personalidades destacadas del pueblo tracio, quienes creían en una vida mejor después de la muerte. A los fallecidos se les ofrecían todos los objetos que necesitaban en vida, y cuanto más alto era el estatus del difunto, más ricos eran los obsequios funerarios. La carroza de bronce, revestida de madera, está decorada con escenas de la mitología tracia, imágenes del dios Eros, una pantera saltando y una criatura mitológica con cuerpo de pantera y cola de delfín. Las ruedas de la carroza tienen un diámetro de aproximadamente 1,5 metros. El hallazgo de una carroza de 4 ruedas, especialmente con ruedas de un diámetro tan grande, es sumamente raro. En el lugar de las excavaciones arqueológicas se encontraron partes de madera bien conservadas de las carrozas, cerámica de mesa, recipientes de vidrio, objetos de madera, objetos de cuero que probablemente eran partes del arnés de los caballos y otras ofrendas que se usaban para el funeral de un rico aristócrata tracio.
nuevos misterios de la losa de Zembelec. Los científicos han estado investigando activamente la antigua losa de piedra de Zembelec, que tiene 4000 años de antigüedad desde su descubrimiento en 2014 en un túmulo francés. En 2021 fue reconocida como el mapa más antiguo de Europa. Los investigadores creen que la losa podría ocultar indicaciones sobre tesoros, basándose en los dibujos y símbolos grabados en ella. Este artefacto único fue encontrado por primera vez en Finisterre, al oeste de Francia, en 1900, pero el misterio de la losa seguía sin resolverse y permaneció en el castillo durante más de un siglo, hasta que los científicos volvieron a estudiarla. La losa, de 2 por 1.5 metros según los expertos, representa un mapa de la región de Bretaña. En ella están grabados ríos, montañas y otros elementos naturales. Es interesante que las hendiduras en la losa podrían indicar un antiguo asentamiento europeo o túmulos funerarios. Al comparar los dibujos con los mapas modernos de Bretaña, se descubrió una sorprendente coincidencia del 80%. El estudio de este antiguo mapa continúa. Cubre un área de 30 por 21 kilómetros y a los científicos les podría tomar hasta 15 años estudiarla completamente. Las excavaciones cerca del lugar donde se encontró la losa ya han sacado a la luz nuevos fragmentos que se usaron en la construcción de antiguas tumbas. Un lago subglacial en la Antártida. La expedición china planea destruir la investigación única del lago subglacial Qilin en la Antártida, descubierto en 2022 y oculto bajo 3.600 metros de hielo. El lago, con una superficie de 370 kilómetros cuadrados y una profundidad de hasta 200 metros, podría haber estado aislado del mundo exterior durante 3 millones de años, lo que lo convierte en un posible hogar para formas de vida desconocidas adaptadas a condiciones extremas. Los investigadores esperan que explorar sus profundidades revele los secretos de un ecosistema antiguo y proporcione nuevos datos sobre el pasado climático de la Tierra. Sin embargo, la tarea requiere el desarrollo de tecnologías avanzadas para perforar y recolectar muestras de manera limpia, a fin de evitar la contaminación de este entorno único. Aún no hay una fecha de inicio para la expedición, ya que los científicos están reforzando la preparación tecnológica para este ambicioso proyecto, cuyo objetivo es explorar rincones nunca antes vistos de nuestro planeta y comprender cómo la vida puede sobrevivir en las condiciones más extremas. Una tumba vikinga en el patio de la casa. Así es, Bert Hyland solo quería ampliar su huerto, pero en su lugar se topó con un verdadero tesoro arqueológico. Cuando se dio cuenta de que había encontrado algo inusual, detuvo todo el trabajo y pidió ayuda a profesionales. Los arqueólogos que llegaron al lugar confirmaron sus sospechas. Encontró una espada fabricada entre los años 800 y 900. Es interesante que este tipo de armamento solo estaba disponible para vikingos de alto rango. Los vikingos comunes usaban hachas y lanzas, es decir, armas de campesino. Los vikingos normalmente enterraban a sus antepasados cerca de las granjas para demostrar sus derechos sobre la tierra. Así que el lugar para el entierro, al parecer, no fue elegido al azar. En la tumba también se encontraron adornos, un broche para capa, cuentas doradas de vidrio y una hebilla de cinturón. Pero ¿quién exactamente fue enterrado en este lugar? Si fue un hombre o una mujer, es algo que los arqueólogos aún deben descubrir. El trabajo de los arqueólogos continúa y esperan encontrar más respuestas. Un dato interesante: la casa donde se hizo el hallazgo fue construida en 1740. En la década de 1970 ya se realizaron trabajos de excavación allí, pero en ese entonces no se encontraron artefactos antiguos. ¿Hace mucho que no haces excavaciones en tu propio patio? ¿Y si bajo tus pies se esconden artefactos antiguos y tesoros de los que ni siquiera sospechas? Cuéntenme, escriban en los comentarios cuál es el objeto más valioso que han encontrado en toda su vida. Me dará gusto leerlo. Suscríbanse a nuestro canal y denle like. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.